En la inmensidad del Océano Pacífico, donde la luz del sol apenas penetra las aplastantes profundidades, un sonido resuena en el agua que infunde miedo en los corazones de los gigantes. No es el estruendo de un terremoto submarino, ni el rugido de placas tectónicas al moverse. Es algo mucho más aterrador. El chasquido sincronizado de 20 dientes afilados como cuchillas, cada uno capaz de desgarrar grasa y hueso con precisión. Una sombra enorme se mueve por la dimensión desconocida. Su distintivo patrón blanco y negro atraviesa el azul como un torpedo viviente. Este no es un depredador cualquiera. Es el cazador supremo de los mares, el carnívoro marino por excelencia, Orcinus orca, la orca. Pero hoy, este superdepredador ha puesto la mira en una presa que eclipsa incluso su impresionante figura de 8 metros. A lo lejos, una montaña de carne se mueve lentamente por el agua. Su corazón, tan pesado como un coche pequeño, bombea 500 litros de sangre con cada latido atronador. Este gentil gigante, que filtra millones de diminutos organismos a través de sus barbas, ignora que la muerte se acerca desde abajo. La ballena azul, el animal más grande que jamás haya pisado nuestro planeta. Más larga que 3 autobuses escolares atados uno contra otro, con una lengua que pesa tanto como un elefante, continúa su existencia pacífica, sin saber que hoy podría ser su último día. Sus enormes aletas, cada una del ancho de una cancha de tenis, impulsan su cuerpo de 150 toneladas por el agua con una gracia sorprendente. La manada de orcas vuela en círculos abajo, y su ecolocalización dibuja una imagen tridimensional perfecta de su colosal objetivo. 8 depredadores, cada uno una máquina de matar perfectamente evolucionada, se comunican mediante una compleja serie de llamadas perfeccionadas durante millones de años de evolución. Su plan es simple, brutal y devastadoramente efectivo. La hembra más grande, la matriarca de esta dinastía de cazadores, se posiciona directamente debajo de la enorme cabeza de la ballena. Sus compañeras de manada se despliegan en una formación coordinada que enorgullecería a cualquier estratega militar. Años de caza juntos han creado un entendimiento telepático entre estos lobos marinos. El enorme ojo de la ballena azul, más grande que un plato, capta repentinamente un movimiento en su visión periférica. Pero ya es demasiado tarde. El ataque comienza con una violencia explosiva que transforma el océano apacible en un campo de batalla de titanes. La matriarca se lanza hacia arriba con una fuerza increíble, impulsando su poderosa cola hacia la garganta de la ballena. Sus mandíbulas, capaces de ejercer una presión superior a 2000 libras por pulgada cuadrada, aprietan el tejido blando bajo la barbilla del gigante. La sangre enturbia inmediatamente el agua, creando una tormenta carmesí en el azul profundo. La respuesta de la ballena azul es inmediata y catastrófica. Su enorme cola, de varias toneladas de peso, se desploma con la fuerza de un edificio derrumbándose, enviando ondas de choque a través del agua que se pueden sentir a kilómetros de distancia. El océano mismo parece convulsionarse cuando este coloso de las profundidades se da cuenta de que está siendo atacado. Pero las orcas son implacables. 2 miembros más de la manada atacan las enormes aletas de la ballena, usando su inteligencia y agilidad para mantenerse fuera del alcance de los desesperados ataques defensivos del gigante. Muerden y desgarran la gruesa piel, cada ataque calculado con precisión para causar el máximo daño y minimizar su propio riesgo. El canto evocador de la ballena azul, normalmente una hermosa melodía que recorre cuencas oceánicas enteras, se transforma en algo mucho más primitivo. Sus gritos de angustia resuenan en las profundidades, un grito lastimero que habla de dolor, confusión y creciente desesperación. La matriarca suelta la garganta y se reposiciona cerca del espiráculo de la ballena. Este es el golpe mortal, el momento que distingue a los depredadores exitosos de los simples carroñeros. Si logra impedir que la ballena llegue a la superficie, si logra cortarle el acceso al oxígeno vital de la superficie, la victoria será suya. La ballena azul, presintiendo el peligro mortal, emprende un ascenso desesperado hacia la superficie. Sus enormes aletas baten con creciente urgencia. Cada brazada supone un esfuerzo monumental que impulsaría un submarino. Pero las orcas imitan cada uno de sus movimientos.
Su velocidad y maniobrabilidad superiores las mantienen en la posición perfecta para continuar su ataque. Mientras la batalla se libra a 300 metros bajo la superficie, el océano permanece engañosamente tranquilo. Las aves marinas planean pacíficamente sobre las olas, completamente ajenas a la titánica lucha que se libra en las profundidades. Esta es la eterna paradoja del océano, donde la violencia y la belleza coexisten en perfecta y terrible armonía. La ballena azul irrumpe en la superficie con una fuerza explosiva, proyectando parcialmente su enorme cuerpo fuera del agua en un intento desesperado por escapar de sus atormentadores. Galones de agua de mar caen en cascada desde su enorme cuerpo al estrellarse contra el agua, creando olas que mecen barcos a kilómetros de distancia. Pero las orcas siguen ahí, atacando, coordinando su asalto con precisión militar. La matriarca mantiene su posición cerca del espiráculo, mientras sus compañeras de manada continúan sus implacables ataques contra el cuerpo de la ballena, debilitando a su enorme presa con cada mordisco. La respiración de la ballena azul se vuelve dificultosa. Cada respiración es una lucha monumental a medida que la pérdida de sangre y el agotamiento pasan factura. Su enorme corazón, que normalmente late al ritmo de un tambor lento, comienza a acelerarse al entrar en pánico. Este gentil gigante, que nunca ha conocido el miedo en sus 40 años de vida, comprende de repente lo que significa ser una presa. El sol comienza a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de brillantes tonos naranjas y rojos que se reflejan en el agua ensangrentada. Esta batalla se ha prolongado durante horas, testimonio tanto de la increíble resistencia de la ballena azul como de la inquebrantable determinación de la manada de orcas. Y entonces, tan repentinamente como empezó, el océano se queda en silencio. La enorme ballena azul flota inmóvil en la superficie, con su gran ojo ahora nublado e inmóvil. Las orcas rodean a su presa conquistada. Sus gritos de victoria resuenan en el agua en una celebración primigenia que evoca millones de años de depredación exitosa. Bienvenido al campo de batalla más salvaje de la Tierra, donde la inteligencia se enfrenta a la fuerza bruta, donde la estrategia se enfrenta al tamaño y donde la eterna lucha entre depredador y presa se desarrolla en una escala que eclipsa todos los demás conflictos del mundo natural. Esta escena, por dramática que parezca, representa solo un capítulo de una guerra continua que ha moldeado la evolución misma de nuestros océanos. El conflicto entre orcas y ballenas no es una simple relación depredador-presa. Es un complejo drama ecológico que se ha estado desarrollando durante millones de años, impulsando a ambas especies a desarrollar increíbles adaptaciones y estrategias de supervivencia. Para comprender este conflicto, primero debemos reconocer una verdad fundamental que a muchos les sorprende. Las orcas, a pesar de su nombre común de ballenas asesinas, no son ballenas en absoluto. Son los miembros más grandes de la familia de los delfines, que a su vez es un subconjunto del grupo de las ballenas dentadas. Esto significa que cuando las orcas cazan ballenas barbadas como las azules, las jorobadas o las grises, en realidad están cometiendo una especie de fratricidio evolutivo, atacando a sus propias primas lejanas en el gran árbol genealógico de los cetáceos. La relación entre estos mamíferos marinos es mucho más compleja que una simple dinámica entre cazador y presa. Distintas poblaciones de orcas han desarrollado estrategias de caza, preferencias alimentarias e incluso culturas completamente diferentes que se transmiten de generación en generación. Algunas poblaciones de orcas, conocidas como residentes, se alimentan casi exclusivamente de salmón y otros peces, sin atacar jamás a los mamíferos marinos. Otras, llamadas orcas transitorias u orcas de Big, se especializan en la caza de focas, leones marinos, delfines y sí, de las propias grandes ballenas. Las orcas nómadas se han convertido en los depredadores más sofisticados del océano, desarrollando técnicas de caza que rivalizan en complejidad con las de cualquier carnívoro terrestre. Su inteligencia, que en muchos aspectos supera a la de nuestros parientes primates más cercanos, les permite desarrollar y perfeccionar estrategias de caza adaptadas específicamente a cada tipo de presa que encuentran. Al cazar a las enormes ballenas barbadas, las orcas nómadas emplean tácticas que demuestran no solo inteligencia,
sino también un auténtico pensamiento estratégico. Comprenden la anatomía de sus presas, atacando puntos vulnerables como la lengua, la garganta y el espiráculo. Coordinan sus ataques con precisión militar, asignando roles a los diferentes miembros de la manada y ejecutando complejas maniobras que requieren una precisión milimétrica. Las ballenas barbadas, por su parte, están lejos de ser víctimas indefensas. Estos gigantes han desarrollado adaptaciones extraordinarias para sobrevivir en un mundo donde las orcas patrullan las profundidades. Su enorme tamaño, además de convertirlas en blancos visibles, también les otorga formidables capacidades defensivas. Un solo golpe de la cola de una ballena azul puede matar a una orca al instante, convirtiendo al cazador en presa en un instante. La ballena jorobada ha desarrollado quizás el comportamiento antidepredadores más sofisticado de todas las especies de ballenas barbadas. Se ha observado a estos extraordinarios animales en comportamientos de acoso, donde varias ballenas jorobadas convergen sobre un grupo de orcas cazadoras para alejarlas de sus presas. Aún más notable, se ha documentado que las ballenas jorobadas protegen a otras especies de los ataques de orcas, incluyendo crías de ballena gris, focas e incluso leones marinos. Este comportamiento de protección interespecies sugiere un nivel de sofisticación cognitiva que desafía nuestra comprensión de la inteligencia de los cetáceos. Las ballenas jorobadas parecen reconocer a las orcas como una amenaza no solo para ellas mismas, sino para el ecosistema en general, y toman medidas activas para interferir con las actividades de caza de orcas, incluso cuando no se ven amenazadas directamente. Las ballenas grises madres enfrentan quizás el viaje más angustioso de cualquier mamífero marino. Cada año deben navegar por las aguas costeras de California y México con sus crías recién nacidas, enfrentándose a un grupo de orcas que han aprendido a sincronizar su presencia con la migración de las ballenas. Las crías, que nacen sin la gruesa capa de grasa que protege a los adultos, son particularmente vulnerables a los ataques de orcas. Las madres ballenas grises han desarrollado extraordinarios comportamientos protectores ante esta amenaza. Colocan sus enormes cuerpos entre sus crías y las orcas que se acercan, utilizando sus poderosas colas y aletas como armas. Se ha observado a algunas madres empujando a sus crías hacia aguas poco profundas, donde las orcas más grandes no pueden seguirlas, sacrificando su propia seguridad para proteger a sus crías. El cachalote representa un caso único en este conflicto en curso. Al ser la ballena dentada más grande, posee formidables capacidades defensivas, incluyendo la capacidad de sumergirse a profundidades inaccesibles para las orcas. Sus enormes cabezas cuadradas, llenas de aceite de spermaceti, pueden usarse como arietes contra los depredadores. Los cachalotes adultos rara vez son cazados con éxito por las orcas, aunque las crías y los ejemplares jóvenes siguen siendo vulnerables. La estructura social de los cachalotes ha evolucionado específicamente para contrarrestar las amenazas de las orcas. Las hembras y sus crías forman formaciones protectoras llamadas margaritas, donde los adultos se disponen en círculo con sus poderosas colas hacia afuera y las crías protegidas en el centro. Esta estrategia defensiva ha demostrado ser muy eficaz contra los ataques de orcas. La presión evolutiva generada por este conflicto continuo ha impulsado tanto a las orcas como a las ballenas a desarrollar comportamientos y adaptaciones cada vez más sofisticados. Las orcas han desarrollado dialectos regionales, con diferentes poblaciones que utilizan cantos y técnicas de caza distintivos. Estas diferencias culturales se transmiten de generación en generación, creando lo que los biólogos marinos reconocen como auténticas culturas no humanas. Como respuesta, las ballenas barbadas han desarrollado su propia transmisión cultural de comportamientos antidepredadores. Las crías aprenden de sus madres y otros miembros de la manada a reconocer las vocalizaciones de las orcas, a responder a los ataques y a navegar en aguas peligrosas. Esta transferencia de conocimientos se ha vuelto crucial para la supervivencia en un océano donde las orcas se han convertido en depredadores cada vez más eficientes.
Investigaciones recientes han revelado que algunas poblaciones de ballenas han modificado sus rutas migratorias en respuesta al aumento de la depredación de las orcas. Se ha observado que las ballenas grises, en particular, toman rutas más largas a través de aguas más profundas para evitar zonas donde los ataques de orcas son más frecuentes. Esta flexibilidad conductual demuestra la notable inteligencia de estos gigantes marinos. El conflicto va más allá de la simple depredación e incluye la competencia por los recursos. Tanto las orcas como algunas especies de ballenas se alimentan de presas similares, sobre todo en zonas con altas concentraciones de krill. Esta competencia por los recursos añade otra capa de complejidad a su relación, ya que ambas especies deben equilibrar la energía obtenida de la alimentación con los riesgos que suponen los encuentros interespecíficos. El cambio climático ha introducido nuevas variables en este antiguo conflicto. Los cambios en las temperaturas y corrientes oceánicas han alterado la distribución de las especies presa, obligando tanto a las ballenas como a las orcas a adaptar sus patrones tradicionales de alimentación y migración. Se ha observado que algunas poblaciones de orcas han ampliado sus áreas de caza para incluir nuevas especies de ballenas a medida que sus presas tradicionales escasean. El deshielo del Ártico ha abierto nuevos territorios de caza para ambas especies, pero también ha generado nuevos desafíos. Las orcas, con su inteligencia y adaptabilidad superiores, han aprovechado rápidamente estas nuevas oportunidades, mientras que las ballenas barbadas, más grandes y especializadas, enfrentan mayores dificultades para adaptarse a condiciones rápidamente cambiantes. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de este conflicto, debemos presenciarlo de primera mano en las aguas más peligrosas del mundo, donde los depredadores más grandes y las presas más grandes de la Tierra se enfrentan en batallas que sacuden los cimientos mismos del ecosistema marino. Las aguas costeras de la bahía de Monterey, California, son uno de los principales campos de batalla de esta guerra en curso. Aquí, donde la plataforma continental desciende hacia profundidades abisales, la afloración de aguas ricas en nutrientes crea un paraíso alimenticio que atrae tanto a las enormes ballenas barbadas como a las manadas de orcas que las cazan. Una manada de orcas transitorias se mueve por estas aguas como una manada de lobos marinos, con sus aletas dorsales surcando la superficie con gracia depredadora. La matriarca, identificable por la distintiva muesca en su aleta dorsal, obtenida durante una antigua batalla, lidera a su grupo familiar con la sabiduría de 30 años de caza exitosa. Sus clics de ecolocalización exploran las profundidades, dibujando imágenes detalladas del paisaje submarino en su sofisticado cerebro. Cada clic revela no solo la topografía del fondo marino a 300 metros de profundidad, sino también la ubicación, el tamaño y los patrones de movimiento de cada ser vivo dentro de su rango acústico. De repente, su sonar detecta algo enorme moviéndose en la columna de agua que tiene delante. La señal acústica es inconfundible. Una ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, se alimenta en las aguas ricas en krill del borde del cañón. La emoción de la matriarca se comunica de inmediato a su manada mediante una serie de llamadas rápidas propias de su grupo familiar. La ballena azul, completamente absorta en su alimentación, filtra millones de diminutos crustáceos a través de sus barbas con cada gran bocado. Los pliegues de su garganta se expanden para dar cabida a miles de litros de agua rica en krill, transformando su perfil aerodinámico en el de un globo viviente. Esta postura de alimentación, si bien es eficiente para capturar presas, la deja vulnerable a los ataques. La matriarca orca indica a su manada que se dispersen en formación de caza. Años de cooperación han creado una comprensión casi telepática entre estos depredadores marinos. Cada individuo conoce su rol sin necesidad de mayor comunicación. La caza comienza en un silencio sepulcral. Dos orcas jóvenes se posicionan a ambos lados de la enorme cabeza de la ballena, mientras otra pareja se desplaza para flanquear su poderosa cola. La propia matriarca adopta la posición más peligrosa justo debajo de la garganta de la ballena, donde asestará el golpe mortal en el momento oportuno. El enorme ojo de la ballena azul, más grande que un plato y capaz de detectar movimiento a grandes distancias,
se enfoca repentinamente en las formas blancas y negras que la rodean. El reconocimiento surge lentamente en esa antigua conciencia. Estos no son los delfines juguetones que a veces acompañan a las ballenas mientras se alimentan. Son los depredadores máximos del océano y han marcado a este gigante para su muerte. El primer ataque lo da el macho más joven de la manada, cuya inexperiencia se hace evidente en su afán por demostrar su valía. Se lanza contra la aleta izquierda de la ballena, apretando con fuerza la gruesa piel con sus mandíbulas. La sangre de la ballena enturbia el agua de inmediato, enviando señales químicas a través del océano que atraerán a carroñeros a kilómetros de distancia. El dolor de la ballena azul se expresa a través de su canto, la melodía evocadora que normalmente recorre cuencas oceánicas enteras, ahora transformada en algo primitivo y desesperado. Sus gritos de angustia resuenan en las profundidades, un sonido que habla de millones de años de memoria evolutiva codificada en sus genes. La matriarca usa el ataque de su cría como distracción, colocándose bajo la garganta de la ballena, donde la piel es más fina y los vasos sanguíneos vitales se encuentran más cerca de la superficie. Su experiencia se refleja en su paciencia mientras espera el momento perfecto para atacar. La ballena intenta sumergirse, aprovechando su enorme tamaño para generar suficiente impulso descendente y escapar de sus atormentadores. Pero las orcas se anticiparon a este movimiento. La matriarca y otro adulto se posicionan sobre el espiráculo de la ballena. Su peso combinado le impide alcanzar la profundidad necesaria para escapar. El pánico comienza a apoderarse de la ballena azul al comprender la gravedad de su situación. Su enorme corazón, que normalmente late al ritmo lento de un tambor gigante, empieza a latir con fuerza mientras la adrenalina inunda su organismo. Cada latido bombea cientos de litros de sangre por arterias tan grandes que un humano podría arrastrarse por ellas. Las orcas continúan su asalto coordinado, cada ataque calculado con precisión para maximizar el daño y minimizar su propio riesgo. Muerden y sueltan, cada herida debilita a su enorme presa, mientras el acoso constante le impide alcanzar la superficie que necesita para escapar. Los últimos momentos de la ballena azul están marcados por una extraña paz. Sus forcejeos cesan al instalarse la conmoción y su enorme figura comienza a inclinarse hacia un lado mientras su vida se desvanece. Su último canto, una melodía evocadora que contiene toda la sabiduría ancestral de su especie, se desvanece en el silencio mientras la voz más potente del océano se acalla para siempre. Los gritos de victoria de las orcas resuenan en el agua, una celebración primigenia que evoca una depredación exitosa que se remonta a millones de años. Han conquistado a un gigante, utilizando inteligencia, cooperación y perfección evolutiva para superar a un oponente que las eclipsa en todas las dimensiones físicas, excepto en una, el tamaño de sus cerebros. Pero esta victoria tiene un coste que va mucho más allá de los participantes inmediatos. La muerte de una ballena azul representa la pérdida de décadas de conocimiento acumulado, canciones transmitidas de generación en generación y secretos de navegación aprendidos durante toda una vida de navegación oceánica. Cada muerte de ballena mina la inteligencia colectiva de la especie. A medida que las orcas comienzan a alimentarse de su enorme presa, otros habitantes del océano se sienten atraídos por la escena. Los tiburones llegan primero. Su agudo olfato detecta sangre en el agua a kilómetros de distancia. Los tiburones blancos y azules rodean a las orcas que se alimentan a una distancia prudencial, esperando su oportunidad de devorar. Las aves marinas se congregan en el cielo, pues su aguda vista ha captado la conmoción desde las alturas. Los albatros, con sus enormes envergaduras, planean sin esfuerzo por el cielo, mientras que las especies más pequeñas se lanzan en picado en busca de trozos de carne y grasa que flotan a la superficie. La jerarquía alimentaria del océano se muestra claramente a medida que las diferentes especies se posicionan según su lugar en la red trófica marina. Las orcas, como superdepredadores, se alimentan primero y se llevan las porciones más selectas. Otros mamíferos marinos mantienen la distancia, conscientes de que las orcas transitorias las ven como presas potenciales en lugar de competidoras. El cadáver de la ballena azul alimentará a cientos de criaturas oceánicas durante las próximas semanas. Pero el impacto inmediato de esta exitosa cacería va mucho más allá del frenesí alimentario. Los cantos triunfales de la manada de orcas
se transmiten a través del océano, comunicando su éxito a otras manadas de la zona. Este intercambio de información es crucial para la supervivencia de las orcas nómadas, ya que ayuda a otras familias a localizar zonas donde abundan las presas. El liderazgo de la matriarca durante esta cacería refuerza su posición como la principal responsable de las decisiones de la manada. Su experiencia e inteligencia han sido cruciales, una vez más, para la supervivencia de su familia. Los miembros más jóvenes de la manada han adquirido una valiosa experiencia que les será muy útil en futuras cacerías. Al caer la noche sobre el Pacífico, las orcas continúan su festín. Sus siluetas en blanco y negro son visibles en la estela fosforescente que crean al desplazarse por el agua. El océano, que se había transformado en un campo de batalla apenas unas horas antes, comienza a recuperar su ritmo normal. La sangre que había enturbiado el agua se dispersa en las corrientes, llevando la huella química de la muerte y la violencia lejos del escenario del conflicto. Pero este no es el final de la historia. En algún lugar del vasto Pacífico, otras ballenas azules continúan sus antiguas migraciones, sin saber que una de su especie ha caído ante los depredadores más eficientes del océano. La eterna lucha entre orcas y ballenas continúa, como lo ha hecho durante millones de años y como lo seguirá haciendo durante millones más. Las ventajas anatómicas que hacen de las orcas unos depredadores tan formidables se hacen evidentes al examinar su historia evolutiva y sus adaptaciones físicas. Estos mamíferos marinos representan la cumbre de la evolución de los cetáceos, combinando inteligencia, cooperación social y capacidades físicas que los hacen prácticamente inigualables en el entorno oceánico. El cerebro de la orca, con un peso aproximado de 6 kilogramos, no solo es grande en términos absolutos, sino también muy complejo en su estructura. La corteza cerebral, responsable de las funciones cognitivas superiores, es más plegada y compleja que la de la mayoría de los demás mamíferos, lo que proporciona una superficie enorme para el procesamiento neuronal. Esta sofisticación neurológica permite a las orcas participar en la resolución de problemas complejos, la planificación estratégica y la transmisión cultural del conocimiento. Su sistema de ecolocalización representa una de las tecnologías de sonar biológico más sofisticadas de la naturaleza. Las orcas pueden producir chasquidos a frecuencias que van de 1 a 40 kHz, con la capacidad de ajustar tanto la frecuencia como la intensidad según sus necesidades. Los ecos que reciben son procesados por regiones cerebrales especializadas que crean imágenes tridimensionales detalladas de su entorno, lo que les permite ver a través de aguas turbias y detectar presas ocultas en bosques de algas o tras las rocas. El sistema muscular de una orca está optimizado para alcanzar velocidades explosivas y una maniobrabilidad increíble. Su cuerpo aerodinámico, con su distintiva coloración blanca y negra, reduce la resistencia al moverse en el agua. La poderosa aleta caudal puede impulsar a estos enormes depredadores a velocidades superiores a los 55 km/h, lo suficientemente rápido como para superar a la mayoría de las presas marinas. Su dentadura revela su estilo de vida depredador. Las orcas adultas poseen entre 40 y 56 dientes cónicos grandes, cada uno diseñado para agarrar y desgarrar en lugar de masticar. Estos dientes, que pueden medir hasta 10 centímetros de largo, están perfectamente adaptados para sujetar a las presas que forcejean, mientras que la orca usa los poderosos músculos del cuello para sacudir y desorientar a su víctima. Los músculos mandibulares de una orca pueden generar fuerzas de mordida superiores a los 19.000 newtons, suficiente presión para aplastar los huesos de la mayoría de los mamíferos marinos. Esta increíble fuerza de mordida, combinada con su inteligencia y estrategias de caza, les permite abatir presas mucho más grandes que ellas. Pero quizás el aspecto más destacable de la anatomía de la orca es su diseño hidrodinámico. Cada curva y ángulo de su cuerpo se ha perfeccionado durante millones de años de evolución para minimizar la resistencia y maximizar la propulsión. Su aleta dorsal, que puede alcanzar los 2 metros de altura en los machos adultos, actúa como estabilizador y regulador de calor, ayudando a mantener una temperatura corporal óptima en las diversas condiciones del océano. El sistema respiratorio de las orcas les permite permanecer sumergidas durante largos periodos mientras persiguen a sus presas. Sus grandes pulmones pueden almacenar hasta 2.400 litros de aire,
y su sangre contiene una alta concentración de hemoglobina, transportadora de oxígeno. Esta adaptación les permite realizar persecuciones submarinas prolongadas sin necesidad de salir a la superficie con frecuencia para respirar. Su estructura social amplifica exponencialmente estas capacidades individuales. Las manadas de orcas funcionan como unidades de caza altamente coordinadas, donde cada miembro desempeña un papel específico en la captura y matanza de presas. La sociedad matriarcal garantiza que el conocimiento de la caza se transmita de generación en generación, y las hembras experimentadas enseñan a los miembros más jóvenes de la manada las técnicas que han demostrado su eficacia durante décadas de caza. El sistema de comunicación que utilizan las orcas durante la caza es notablemente sofisticado. Cada manada tiene su propio dialecto distintivo, compuesto por llamadas discretas que cumplen distintas funciones. Las llamadas de contacto mantienen la cohesión del grupo durante la caza, mientras que las llamadas direccionales coordinan el movimiento y la posición. Lo más notable es que las orcas errantes suelen cazar en completo silencio acústico para evitar alertar a sus presas de su presencia. Al compararlas con las adaptaciones de las ballenas barbadas, la carrera armamentística evolutiva entre estas especies se hace evidente. Las ballenas barbadas han evolucionado hasta alcanzar un tamaño gigantesco como principal mecanismo de defensa. La enorme masa de la ballena azul la convierte en un oponente formidable incluso para una manada de orcas coordinada, mientras que su gruesa capa de grasa proporciona aislamiento y protección contra los ataques de depredadores. El sistema de alimentación de las ballenas barbadas, si bien es muy eficiente para la alimentación por filtración, crea vulnerabilidades que las orcas han aprendido a aprovechar. Cuando las ballenas barbadas se alimentan, los pliegues de su garganta se extienden y su maniobrabilidad se reduce significativamente. Las orcas han aprendido a sincronizar sus ataques para que coincidan con estos periodos vulnerables de alimentación. Los patrones migratorios de las ballenas barbadas, si bien siguen rutas antiguas que optimizan las oportunidades de alimentación y reproducción, también generan oportunidades de caza predecibles para las orcas. Las manadas de orcas migratorias han aprendido a ubicarse a lo largo de los corredores migratorios, especialmente en zonas donde las ballenas deben navegar por estrechos o aguas poco profundas. Las capacidades sensoriales de las ballenas barbadas, si bien impresionantes, no están optimizadas para la detección de depredadores. Sus ojos, ubicados a los lados de sus enormes cabezas, crean importantes puntos ciegos que las orcas experimentadas saben aprovechar. Su audición, adaptada para la comunicación a larga distancia a través del canto de las ballenas, podría no ser tan sensible a las vocalizaciones de alta frecuencia que utilizan las orcas cazadoras. Los comportamientos defensivos de diferentes especies de ballenas revelan la presión evolutiva generada por la depredación de las orcas. Las ballenas jorobadas han desarrollado quizás las estrategias antidepredadores más sofisticadas, incluyendo el uso de sus larguísimas aletas pectorales como armas y su predisposición a acosar a las manadas de orcas. Las ballenas grises, en particular las madres con crías, demuestran una valentía notable al defender a sus crías. Estas devotas madres se interponen entre las orcas atacantes y sus crías, utilizando sus enormes cuerpos como escudos mientras atacan con sus poderosas colas. Se ha observado a algunas madres ballenas grises empujando a sus crías hacia aguas poco profundas donde las orcas no pueden seguirlas, incluso a riesgo de encallar. Los cachalotes emplean quizás la estrategia defensiva más eficaz contra los ataques de orcas. Su capacidad para sumergirse a profundidades superiores a los 2000 metros les permite escapar a regiones donde las orcas no pueden seguirlos. Cuando se ven obligados a defenderse en la superficie, los cachalotes forman formaciones defensivas con sus poderosas colas hacia afuera, creando una barrera casi impenetrable contra los depredadores que los atacan. La ballena franca, con su nado más lento y su naturaleza más dócil, ha sufrido desproporcionadamente la presión depredatoria de las orcas. Estos gigantes en peligro de extinción tienen pocas defensas efectivas contra los ataques coordinados de orcas, lo que los hace particularmente vulnerables durante sus agregaciones de alimentación y reproducción. Los recientes avances tecnológicos
han permitido a los investigadores estudiar estas interacciones depredador-presa con un detalle sin precedentes. El marcaje satelital de orcas y ballenas ha revelado la compleja dinámica espacial de sus encuentros, mostrando cómo cambia el comportamiento de las ballenas en respuesta a la presencia de orcas y cómo éstas ajustan sus estrategias de caza en función de la disponibilidad de presas. El monitoreo acústico subacuático ha proporcionado información sobre las comunicaciones vocales utilizadas durante los encuentros con depredadores. Los investigadores han documentado distintos cantos de orcas asociados con las diferentes fases de la caza de ballenas, desde la detección inicial de la presa hasta las secuencias de ataque coordinadas. También han grabado los cantos de socorro de las ballenas atacadas, lo que proporciona una perspectiva desgarradora sobre el impacto emocional de estos encuentros. La tecnología de drones ha permitido a los investigadores observar el comportamiento de caza de las orcas desde arriba, ofreciendo una vista aérea de las sofisticadas estrategias empleadas por estos depredadores marinos. Las cámaras de alta resolución pueden capturar la precisión y la coordinación necesarias para una caza exitosa de ballenas, revelando la toma de decisiones instantánea que determina el resultado de estos encuentros. El análisis genético de las poblaciones de orcas ha revelado hasta qué punto la caza de ballenas ha moldeado su evolución. Los diferentes ecotipos de orcas muestran marcadores genéticos distintivos que corresponden a sus dietas especializadas, y las orcas transitorias que cazan ballenas presentan adaptaciones genéticas que potencian su capacidad depredadora. La transmisión cultural de las técnicas de caza entre las orcas se ha documentado mediante estudios multigeneracionales de individuos conocidos. Los investigadores han observado cómo las orcas jóvenes aprenden técnicas de caza mediante la observación y la práctica, y las madres enseñan activamente a sus crías las habilidades necesarias para cazar ballenas con éxito. El cambio climático está introduciendo nuevas variables en esta antigua carrera armamentística evolutiva. Los cambios en la temperatura oceánica están alterando la distribución de las especies presa, obligando tanto a las orcas como a las ballenas a adaptar sus patrones tradicionales. Algunas poblaciones de orcas han ampliado su dieta para incluir nuevas especies de ballenas a medida que el cambio climático afecta a su base de presas tradicional. La reducción de la cobertura de hielo marino en las regiones polares ha abierto nuevos territorios de caza para las orcas, a la vez que ha afectado las zonas de alimentación de las ballenas barbadas. Esto crea nuevas oportunidades para encuentros entre depredadores y presas en regiones donde antes eran escasos, lo que podría establecer nuevos campos de batalla en el conflicto actual entre estos titanes marinos. La acidificación de los océanos, causada por el aumento de la absorción de dióxido de carbono, está afectando a toda la red trófica marina de abajo a arriba. Los cambios en las poblaciones de plancton y krill inciden directamente en el éxito alimentario de las ballenas barbadas, haciéndolas potencialmente más vulnerables a la depredación por orcas debido a la reducción de sus reservas energéticas y a su condición física deteriorada. Las migraciones estacionales de las ballenas barbadas crean escenarios anuales de conflicto donde se producen algunos de los encuentros depredadores más intensos. Frente a la costa de Alaska, donde las aguas ricas en nutrientes albergan enormes poblaciones de depredadores y presas, un encuentro diferente está a punto de ocurrir. Una manada de ballenas jorobadas, en un comportamiento de alimentación cooperativa conocido como red de burbujas, se encuentra repentinamente frente a un grupo de orcas nómadas que buscan una presa fácil. Las ballenas jorobadas, que trabajan juntas para acorralar bancos de arenques mediante patrones de natación coordinados y corrientes de burbujas estratégicas, representan uno de los ejemplos más sofisticados de comportamiento de caza cooperativa en la naturaleza. Su enorme tamaño, combinado con su inteligencia y coordinación social, las convierte en formidables oponentes incluso para las orcas. La jorobada más grande del grupo, una hembra adulta con distintivas marcas blancas en las aletas pectorales, reconoce de inmediato la amenaza que representan las orcas que se acercan. Su respuesta no es huir, sino enfrentarse directamente a los depredadores, utilizando sus enormes aletas pectorales de 15 metros como armas.
Las ballenas jorobadas poseen las aletas pectorales más largas de todas las especies de ballenas, con apéndices capaces de alcanzar longitudes de hasta 5 metros. Al usarlas defensivamente, estas aletas se convierten en formidables garrotes capaces de asestar golpes devastadores a los depredadores que las atacan. Su anatomía le permite rotar estas aletas en un amplio rango de movimiento, creando una barrera defensiva que pocos depredadores están dispuestos a desafiar. Las orcas, acostumbradas a encontrarse con especies de ballenas barbadas más dóciles, se ven superadas por la agresiva defensa de las jorobadas. Sus estrategias de caza habituales, que se basan en separar a los individuos de los grupos y debilitarlos mediante ataques sostenidos, resultan ineficaces contra las presas que se defienden activamente. Las ballenas barbadas, en particular especies como las jorobadas, que han desarrollado sofisticados comportamientos defensivos, pueden repeler con éxito los ataques de orcas cuando las condiciones son favorables. La ventaja de tamaño que poseen las grandes ballenas barbadas cobra especial importancia durante estos encuentros defensivos. Una ballena jorobada adulta puede pesar hasta 40 toneladas, lo que la convierte en un oponente formidable incluso para las orcas más grandes. Cuando varias ballenas jorobadas coordinan su defensa, crean una fuerza colectiva que pocos depredadores están dispuestos a desafiar. La inteligencia de las ballenas barbadas, si bien difiere de la de las orcas, es considerable. Las ballenas jorobadas han demostrado la capacidad de aprender de la experiencia, modificar su comportamiento según las circunstancias cambiantes y coordinar actividades grupales complejas. Estas capacidades cognitivas les resultan muy útiles en situaciones defensivas. Investigaciones recientes han revelado que las ballenas jorobadas presentan lo que los científicos denominan comportamiento de acoso, en el que interfieren activamente con las actividades de caza de las orcas, incluso cuando no se ven amenazadas directamente. Se ha observado que las ballenas jorobadas alejan a las orcas de otras especies de ballenas, incluidas las madres y crías de ballenas grises, en lo que parece ser un comportamiento altruista. Este comportamiento de protección interespecies sugiere un nivel de conciencia ecológica que desafía las ideas tradicionales sobre la inteligencia de las ballenas. Las ballenas jorobadas parecen reconocer a las orcas como una amenaza para el ecosistema marino en general, y toman medidas activas para interferir con sus actividades de caza, incluso a costa de ellas mismas. Las implicaciones evolutivas de este comportamiento son significativas. Si las ballenas jorobadas pueden reducir el éxito de la caza de orcas mediante el acoso, podrían estar proporcionando una ventaja selectiva a otras especies de ballenas, a la vez que reducen la presión de depredación sobre sus propias poblaciones. La dimensión acústica de estos encuentros añade otra capa de complejidad al conflicto entre orcas y ballenas. Los cantos de las ballenas jorobadas, entre las vocalizaciones más complejas del reino animal, pueden cumplir múltiples funciones, incluyendo la disuasión de depredadores. Los cantos de baja frecuencia de las ballenas jorobadas pueden viajar a través de cuencas oceánicas enteras, lo que podría alertar a otras ballenas de la presencia de orcas en la zona. Por su parte, se ha observado que las orcas modifican su comportamiento vocal en respuesta a la presencia de ballenas jorobadas. Algunas poblaciones reducen la frecuencia de sus llamados cuando las ballenas jorobadas están en la zona, posiblemente para evitar ser detectadas o para evitar interferencias con sus actividades de caza. La revolución tecnológica en la investigación de mamíferos marinos ha proporcionado información sin precedentes sobre estas complejas interacciones. El marcaje satelital ha revelado que algunas especies de ballenas evitan activamente las zonas con alta actividad de orcas, mientras que otras parecen buscar regiones con especies protectoras como las ballenas jorobadas. Las redes de monitoreo acústico ahora pueden rastrear los movimientos e interacciones de ambas especies en vastas áreas oceánicas, proporcionando datos en tiempo real sobre la dinámica depredador-presa. Esta tecnología ha revelado que los patrones espaciales y temporales de los encuentros entre orcas y ballenas son mucho más complejos de lo que se creía anteriormente. Cámaras submarinas y dispositivos de grabación autónomos han capturado detalles íntimos de estos encuentros, revelando las sutiles señales de comportamiento y comunicación
que determinan el resultado de las interacciones depredador-presa. Estas herramientas tecnológicas proporcionan a los científicos los datos necesarios para comprender la complejidad de la dinámica de los ecosistemas marinos. La historia de las orcas y las ballenas es, en definitiva, una historia sobre el poder de la inteligencia en el mundo natural. Ambas especies han alcanzado un éxito notable mediante la evolución de sofisticadas capacidades cognitivas, estructuras sociales complejas y la transmisión cultural del conocimiento. Su conflicto continuo representa una de las demostraciones más impresionantes de guerra mental de la naturaleza, donde la estrategia y la astucia suelen ser más importantes que la fuerza física pura. A medida que continuamos estudiando a estos extraordinarios animales, comprendemos mejor no solo su comportamiento y ecología, sino también los principios fundamentales que rigen la vida en el océano. El conflicto entre orcas y ballenas nos permite observar la compleja red de relaciones que mantiene el equilibrio de los ecosistemas marinos. El futuro de esta antigua lucha sigue siendo incierto. Las actividades humanas ejercen una presión cada vez mayor sobre ambas especies, desde el ruido de los barcos, que interfiere con su comunicación acústica, hasta la contaminación que se acumula en sus tejidos. El cambio climático está alterando los cimientos de las redes tróficas marinas, lo que podría alterar el delicado equilibrio que ha existido entre depredadores y presas durante millones de años. Sin embargo, estos extraordinarios animales siguen demostrando su notable adaptabilidad y resiliencia. Las orcas desarrollan nuevas estrategias de caza para aprovechar los cambios en la distribución de sus presas, mientras que las ballenas modifican sus rutas migratorias y comportamientos alimentarios para evitar zonas de alto riesgo de depredación. La carrera armamentística evolutiva, que ha impulsado a ambas especies a niveles extraordinarios de inteligencia y sofisticación social, continúa hasta nuestros días. En definitiva, el conflicto entre orcas y ballenas representa más que una simple lucha por la supervivencia. Es un testimonio del poder de la evolución para crear soluciones extraordinarias a los desafíos de la vida en el océano. Estos titanes marinos, enfrascados en su eterna lucha, siguen moldeando la evolución mutua, brindándonos algunas de las demostraciones más espectaculares de inteligencia, cooperación e instinto de supervivencia de la naturaleza. Las aguas de nuestro planeta seguirán presenciando esta antigua batalla, como lo han hecho durante millones de años y lo harán durante millones de años venideros. En las profundidades donde la luz solar nunca penetra y la presión aplastaría los huesos humanos, donde los cerebros más grandes de la Tierra traman estrategias de ataque y defensa, el eterno conflicto entre orcas y ballenas continúa desarrollándose, escribiendo nuevos capítulos en la mayor historia de supervivencia jamás contada. Al concluir nuestro viaje por el campo de batalla más salvaje del mundo, nos queda una profunda apreciación de la complejidad y belleza de estos conflictos marinos. La lucha entre orcas y ballenas representa más que una simple depredación. Es una obra maestra de la evolución, un testimonio del poder de la inteligencia y la adaptación en el mundo natural. Estos titanes de las profundidades continúan su ancestral danza de muerte y supervivencia en la vasta naturaleza de nuestros océanos. Sus conflictos moldean no solo sus propios destinos, sino también todo el ecosistema marino. En su lucha, vemos reflejadas las fuerzas fundamentales que impulsan toda la vida en la Tierra: la búsqueda incesante de la supervivencia, el poder de la cooperación y la extraordinaria resiliencia de la naturaleza misma. El océano guarda bien sus secretos, pero mediante la observación paciente y el avance de la tecnología, seguimos descubriendo las extraordinarias historias que se esconden bajo las olas. El conflicto entre orcas y ballenas se erige como una de las mayores epopeyas de la naturaleza, una historia de inteligencia, valentía y supervivencia que continúa desarrollándose en las profundidades de nuestro planeta azul. ¿Quién crees que es más poderoso? ¿La orca o la ballena? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios y explica por qué. Y no olvides suscribirte para ver más increíbles enfrentamientos con la vida silvestre.